Mi nombre es Carlos José Mérida, soy estudiante de la carrera Ciencias Jurídicas de la Universidad Gerardo Barrios y en esta ocasión hablaré un poco sobre el tema nociones generales de la ética y estaremos dando algunas ideas, opiniones y algunas nociones generales sobre esta disciplina que nos compete a todos como futuros defensores de la ley, futuros garantes de la ley. Así es que iniciamos y en primer lugar la pregunta es, ¿qué es ética? Y bueno, existen muchas definiciones de ética, todas estas apuntan a que la ética es la ciencia que estudia la moralidad del obrar humano, es decir, considera los actos humanos en cuanto si son buenos o son malos. La ética entonces es un fundamento humano y es la que nos permite de alguna forma poder dilucidar si un acto o una acción es correcta o es incorrecta y es también un constructo social, un constructo humano que ha evolucionado. Luego vamos a ver el origen, pero es un constructo social humano que nos permite poder definir las acciones en cuanto a si son correctas o incorrectas, si son buenos o malos. Em, continuando con el tema, pues la importancia de la ética la podemos definir entonces como eh, que todo hombre tiene ciertamente un saber espontáneo de lo bueno y de lo malo, de las virtudes y de los vicios, de lo que ha de hacer para lograr la felicidad. Sin embargo, el estudio ordenado y completo de estas cuestiones añade profundidad y solidez a los principios y resulta de enorme utilidad en la orientación de la conducta del hombre. Naturalmente, el hombre socialmente pues se nos inculca cuál es lo bueno, cuál es lo malo, pero la ética o el estudio de la ética como tal o la disciplina de la ética ya como ciencia nos permite profundizar en aquellas áreas en las que la ética es necesaria. Tenemos muchos tipos de ética, como la ética laboral, la ética social, la ética profesional, la ética médica, y entonces por esta razón se hace necesario el estudio de la ética como ciencia, porque nos permite profundizar en aquellas áreas en las que la ética pues es necesaria, en la que podemos definir áreas específicas y podemos también de alguna forma tener como un cierto parámetro de lo que sí es correcto y de lo que no es correcto dentro de las áreas, como áreas laborales y demás. Continuando con el tema, pues también tenemos otra pregunta. ¿Qué pasaría si no existiera la ética? En palabras de los antiguos romanos, Homo homini lupus, que significa el hombre se convierte en el lobo del hombre. Esto lo expresaban los antiguos romanos, que sin ética, si no existiera la ética, entonces el hombre se convertiría en el lobo del hombre, en el acechador del hombre. Y es que en muchas sociedades, como ya sabemos, en donde existen diferentes tipos de constructos sociales o de estructuras más bien sociales, muchas de ellas en las que existe la anarquía, por ejemplo, vemos como una sociedad que no tiene orden, que no tiene normas, que está viviendo en una anarquía, que no hay ética, eh, comienza a destruirse ella misma. O sea, comienza el hombre a destruirse solo. Y es entonces cuando podemos notar que se hace necesario el tener una ética, el tener una serie de normas, de constructos, de reglas que poder seguir para no caer en este tipo de situación en la que un hombre es el lobo de otro hombre, en la que un hombre es el verdugo del mismo hombre, en el que el ser humano se vuelve un arma
mortal para el mismo ser humano. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones en la historia, lo hemos visto en muchos pasajes históricos en los que el hombre se ha vuelto el verdugo del mismo hombre. Lo hemos visto en culturas, en aldeas, en tribus, en las que no existe una ética como la existe en otros países del mundo. Y entonces en estos lugares áridos, en estos lugares recónditos, en donde no hay constructos sociales definidos, ni hay ética tampoco, pues existe esta situación en la que el hombre perjudica al mismo hombre, en la que el ser humano perjudica al mismo ser humano. Así es que eso es lo que sucedería si no existiera una ética como tal. Continuando, veamos el origen de la ética. La ética, así como otros fundamentos del ser humano, como lo son la educación, la filosofía, los derechos humanos, el pensamiento mismo, entre otros, que existen inherentes al hombre desde su origen. O sea, podemos entender que la ética existe desde el momento en que existe el ser humano, porque es inherente al ser humano, así como el pensamiento, así como la filosofía, así como los derechos humanos son inherentes al ser humano por su naturaleza. Desde el momento en que un ser humano existe, entonces existe también la ética. Sin embargo, como disciplina, y aquí es donde entra ya todo el estudio de los grandes pensadores, desde los griegos, los romanos, que vamos a hablar de eso, así como los pensadores contemporáneos, que también han hablado mucho de esto. Entonces, la ética como disciplina se origina y se remonta a grandes pensadores como Aristóteles, que fue el primero que hace 24 siglos reflexionó de una forma sistemática sobre la ética y lo hizo sin prejuicios, libre de ataduras dogmáticas, libre de creencias religiosas y libre de escuelas de pensamiento ideológico que condicionaran su búsqueda de la verdad. Eh, Aristóteles, que ya sabemos fue un gran pensador de la antigua Grecia, habló sobre muchos temas, la justicia, la igualdad, la equidad, eh, la naturaleza misma del hombre, y pues también tocó el tema de la ética, y él mencionaba que la ética, Aristóteles decía que la ética se basa en el concepto de felicidad. Él planteaba un concepto bastante simple, que si una acción es correcta, una acción es correcta si me hace feliz y es incorrecta si no me hace feliz. Ese es el planteamiento de Aristóteles. Si una acción me hace feliz, entonces es correcta. Si esa misma acción no me hace feliz, entonces es incorrecta. Entonces ahí podemos plantearnos nosotros desde nuestra propia perspectiva, desde desde nuestro origen cultural, étnico, social, incluso religioso, podemos pensar todas aquellas acciones que llevamos a cabo en nuestro diario vivir y si estas acciones en realidad nos hacen felices, nos dan plenitud, nos dan felicidad, si es así, ¿será que estas acciones en realidad son correctas o son incorrectas? Este pensamiento podría ser debatido por otros grandes pensadores o por otros filósofos, por otros estudiosos de la materia. Incluso podríamos nosotros mismos hacer un cierto análisis de este pensamiento de Aristóteles y podríamos definir si en realidad aquello que nos hace felices es ético o no es ético, porque entonces aquí hay muchas situaciones de la vida que podemos notar, muchas situaciones que se dan en donde hay personas que sufren algún tipo de distorsión mental que cometen acciones, para ellos en ese momento les causa placer, les causa felicidad, pero son acciones incorrectas, son acciones que no son éticas, son acciones que no son correctas. Entonces, podemos preguntarnos si entonces todo lo que nos hace felices es ético, es correcto, o o es necesario regular qué tipo de acciones sí son correctas y qué tipo de acciones no son correctas. Entonces,
Es un pensamiento aristotélico bastante fundamental, bastante curioso de analizar, pero también puede entrar en debate con otros puntos de vista si todo lo que nos provoca felicidad como seres humanos es correcto o es incorrecto. Y entonces es un buen tema para plantear, para debatir. Continuando, tenemos algunos valores que están relacionados con la ética. En esos mismos valores tenemos la honestidad, la sinceridad, la transparencia, el respeto, la amabilidad, la solidaridad, la empatía, la justicia, la equidad, la igualdad y la responsabilidad. Son valores que desde pequeños, desde nuestro paso por la escuela, desde nuestro hogar incluso, se nos comienza a inculcar estos valores. Como grandes pensadores han dicho, el derecho el respeto, perdón, al derecho ajeno es la paz. Lo decía Benito Juárez. Entonces, desde toda la vida se nos ha inculcado este tipo de valores y entonces podemos definir que estos valores se relacionan con la ética. Cada vez que yo respeto a mis semejantes, estoy siendo ético, estoy echando mano de la ética cuando yo respeto a las personas. Cuando yo soy equitativo, también estoy siendo ético. Si yo estuviese, por ejemplo, hablando de la ética profesional, si yo estuviera en el rol del empleador y yo tengo dos empleados en la misma, en el mismo, bueno, en la misma área, en el mismo departamento, si yo soy equitativo con ellos, estoy poniendo en práctica la ética profesional, la ética laboral. Si yo les delego a uno, le delego tareas mucho más pesadas que al otro por el mismo salario y estando en la misma área, entonces no estoy siendo equitativo, no estoy siendo justo y a la misma vez estoy quebrantando la ética, en este caso la ética laboral. Entonces podemos plantearnos la idea de todos estos valores tienen mucha relación con lo que es la ética, la amabilidad, el poner en práctica, el ser amables en nuestro día a día. Estamos también practicando la ética, la solidaridad, cuando yo veo a mis semejantes en una situación de crisis, de peligro, incluso una situación bastante difícil, pues yo debo solidarizarme con ellos, debo ser empático con ellos. Entonces, al ser empático, al practicar la solidaridad, yo estoy entonces también practicando la ética. Y bueno, ahí están otros como la responsabilidad, la puntualidad y podemos mencionar muchos otros valores que quizás no están acá en la diapositiva, pero sí en nuestro diario vivir podemos practicar muchos valores más que están relacionados con lo que es la ética. Entonces también vemos cuál es la diferencia o la similitud entre la ética y la moral. Y es aquí donde tenemos que la moral es la forma en la que actuamos, es decir, nuestro comportamiento y los hábitos que tenemos en nuestro día a día. Y la ética, por otro lado, tiene que ver más con la teoría y la moral, con la práctica. La ética es la teoría y la moral ya es la práctica. Esto lo dijo estudioso, filósofo también, Sánchez, en el año 2022. Entonces, podemos destacar que la ética es lo que mentalmente, el concepto mentalmente que tenemos de si una acción es correcta o incorrecta. Y al momento de ejecutarla, entonces ya estamos poniendo en práctica la moral. Un ejemplo de eso podría ser si yo recibo pongámoslo en palabras, bueno, en un ejemplo bastante común que puede suceder. Yo estoy en un supermercado, la señorita cajera me da el vuelto de la compra que yo he realizado y yo observo que me está dando más del vuelto correcto que me debería dar. Entonces, cuando al momento en que yo sé esa verdad, hay dos pensamientos, o si yo lo devuelvo porque es lo correcto, o no lo devuelvo y me quedo con él, pero esto sería incorrecto porque entonces esto lo tendría que pagar la chica que está
en este trabajo y pues no es correcto que yo lo haga porque no es un dinero que me pertenece. Además voy a perjudicar a esta señorita. Entonces, estos dos pensamientos están en la mente humana. Lo devuelvo, sería la acción correcta, o no lo devuelvo, sería la acción incorrecta. Entonces, cuando yo pienso en esto, estoy poniendo en práctica la ética. Si yo digo entonces, yo lo voy a devolver porque no me pertenece, entonces ahí estoy utilizando la ética, ¿ya? Pero al momento en que yo tomo el dinero y se lo devuelvo y pongo en práctica mi pensamiento, entonces ahí estoy utilizando la moral. Entonces la ética es el pensamiento teórico y la moral ya es entonces la acción que yo realizo al devolver el dinero. Por último, tengo por acá un apartado de las apreciaciones personales, en este caso, obviamente, en este caso de su servidor. Algunas apreciaciones que yo logro tener, voy a comenzar con una frase de Fernando Savater que dice, a ese saber vivir o arte de vivir, si prefieres, es a lo que llaman ética, el hecho de saber vivir. Por ahí también recuerdo que en mi escuela había una frase en grande que decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y así podemos mencionar muchas otras frases más célebres, pero al final yo creo que en mi apreciación personal, la ética es el poder llevar una vida, si bien como seres humanos no somos perfectos, pero en el momento en que tenemos uso de razón y podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, si nosotros entonces nos guiamos, nos dejamos guiar por esos valores que se nos han inculcado desde pequeños, y entonces podemos actuar de esa buena forma, tomando la decisión correcta siempre, tal vez no siempre, tal vez no el 100% de las veces seamos capaces de hacerlo, pero si en el 99% de los casos somos capaces de tomar la decisión correcta, creo que entonces esa es la verdadera ética. Cuando vivimos una vida tratando de hacer las cosas bien, tratando de no perjudicar a los demás, tratando de no sabotear a los demás, tratando de vivir una vida correcta, creo que esa es la verdadera ética y creo que como profesionales en un futuro pues del derecho debemos ponerla en práctica, ya que es una virtud, es un requerimiento incluso que como profesionales pues nos compete, nos atañe, y pues esas son mis apreciaciones personales sobre lo que es la ética. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y bueno, muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima. Muchas gracias.